Buenos días, señoras y señores asambleístas, a la ciudadanía que nos mira a través de las redes sociales y a quienes están presentes en esta importante convocatoria de la presente comisión. Convocatoria realizada el día 6 de mayo de 2024. Me permito solicitar a la señora secretaria de la comisión que informe si existen excusas o principalizaciones que hayan ingresado a secretaria. Señora secretaria. Buenos días, señora presidenta encargada, señoras y señores asambleístas. Me permito informar que a esta secretaría ha ingresado la excusa presentada por el presidente de la comisión, el asambleísta Johnny Terán, mediante el cual adjunta un certificado médico por el cual tiene reposo médico. Hasta ahí las excusas, señora presidenta encargada. Gracias, señora secretaria. Procedo a informar si es que otro legislador ha solicitado participar con voz en la. Señora presidenta encargada, me permito informar que no se ha presentado ninguna solicitud de participación con voz para la presente sesión. Procedamos, por favor, a constatar el quórum reglamentario conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 11 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes. Con su autorización, señora presidenta, me permito tomar el quórum legal y reglamentario para el inicio de esta sesión. Asambleísta Terán Barragán Johnny, ausente. Asambleísta Holguín Naranjo Marcela. Presente. Presente. Asambleísta Abad Morocho Mercedes Luzmila. Compañera presidenta, muy buenos días, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas, miembros de la comisión, muy buenos días, y a todos y cada uno de la Policía Nacional igualmente, muy buenos días. Señorita secretaria, presente. Presente. Asambleísta Ceballos Macías Francisco Andrés. Ausente. Asambleísta Guevara Blasque Jaime Patricio. Buenos días, compañera presidenta encargada. Saludo a los demás integrantes de la comisión, como a los invitados especiales para esta sesión y a los medios digitales que nos siguen esta importante sesión. Señorita secretaria, presente. Presente. Asambleísta Méndez Rojas Fernanda Mabel. Buenos días, señorita presidenta encargada, invitados, compañeros asambleístas. Presente. Presente. Asambleísta Ortiz Joana. Ausente. Asambleísta Pasquel Andrade María Teresa del Carmen. Señora presidenta encargada, compañeros asambleístas, invitados especiales del día de hoy, señorita secretaria presente. Presente. Asambleísta Polanco Lara John. Buenos días, señorita presidenta, señorita secretaria, compañeros asambleístas, a los invitados, a las personas que van a comparecer en esta sesión. Bienvenidos, buenos días con todos. Presente. Presente. Señora presidenta encargada, me permito indicar que contamos con el quórum legal y reglamentario para dar inicio a la continuación de la presente sesión. Gracias, bienvenidos y bienvenidas a las señoras y señores asambleístas. Al contar con el quórum reglamentario, se reinstala la presente sesión que fue suspendida el miércoles 1 de mayo. Señora secretaria, por favor, de lectura a la convocatoria. Con su autorización, señora presidenta encargada, me permito dar lectura. Convocatoria a continuación, sesión 039, modalidad presencial. Por disposición del asambleísta Johnny Terán Barragán, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 27, numeral 1, 28, 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con los artículos 3, 9, numeral 1 y 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional. Por este medio se convoca a las y los señores asambleístas a la continuación de la sesión 39 a realizarse el día jueves 9 de mayo de 2024 a las 11 horas, modalidad presencial en el cuarto piso al occidental de la sala de sesiones de la Comisión Especializada Permanente de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional para tratar el siguiente orden del día. 1. Dentro del tratamiento del proyecto de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recibir las comparecencias de las siguientes autoridades. Doctora Mónica Palencia, ministra del Interior y presidenta del directorio del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. General César Augusto Zapata Correa, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. Y coronel Diego Renato González Peña Herrera, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Hasta ahí la convocatoria, presidenta encargada. Gracias, señora secretaria. Por favor, de lectura al único punto del orden del día. Con su autorización, señora presidenta encargada, doy lectura.
Dentro del tratamiento del proyecto de ley orgánica de régimen especial de la Seguridad Social de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recibir la comparecencia de las siguientes autoridades: doctora Mónica Palencia, ministra del Interior y presidenta del directorio del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL; general César Augusto Zapata Correa, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador; coronel Renato González Peña Herrera, director general del Instituto de Seguridad Social. Hasta ahí la lectura de la convocatoria, señora presidenta encargada. Gracias, señora secretaria. Favor indicar si la señora ministra se encuentra en la sala. Señora presidenta encargada, me permito indicar que la señora ministra no se encuentra presente en la sala. Sin embargo, se encuentra el señor viceministro del Interior, Leonel Calderón. Gracias. Gracias, señora secretaria. Le damos la bienvenida al señor viceministro del Interior, Leonel Calderón. Señor viceministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores asambleístas. Buenos días, señores miembros del Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues lo que nos convoca aquí es realizar algunas observaciones y algunas propuestas respecto de la discusión que va a emprender esta comisión en torno a la propuesta de ley de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Sobre este punto, quisiera destacar algunas cuestiones. Una primera e importante es que lo que nos convoca aquí es consecuencia del cumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional. Es una sentencia número 83-16-IN/21 y acumulados, en la que se establecen una serie de disposiciones, entre las que se incluye precisamente esta. Entonces estamos cumpliendo una disposición de la Corte Constitucional. En ese marco ya existen unos antecedentes que conoce ya esta comisión, a los que en aras de aprovechar el tiempo no me voy a referir. En ese orden de ideas quisiera destacar algunos aspectos positivos relevantes de esta norma. Uno de los más importantes es la definición correcta y adecuada de los actos de servicio, lo que va a permitir que se incluya la protección incluso respecto de los actos de desplazamiento desde y hasta el domicilio. Eso es un aspecto a destacar para la protección de las acciones del servicio policial. Otra cuestión interesante es la modernización del Seguro Social de la Policía a través de una nueva estructura en la que se puede destacar varias cuestiones. Nos hemos reunido ya en varias ocasiones con el señor director Renato González, y una de las cosas destacables es la incorporación de una dirección del Seguro de Salud, una subdirección general y especialmente un comité de fiscalización y un área completa de auditoría interna institucional que va a permitir garantizar que las prestaciones, que las decisiones que se adopten en materia de inversiones, pues cuenten con un aval técnico por parte de una auditoría interna institucional. Otra cuestión importante es el establecimiento de una junta coordinadora del sistema de salud policial como un órgano de asesoramiento. Todo esto nos habla de la profesionalización, del establecimiento de una estructura moderna propiamente de este sistema prestacional. En los ámbitos discutidos, en el histórico, hemos podido observar, y por eso esta es una recomendación que se hace a esta comisión, que en el momento en que se discuta se permita
la conformación de mesas técnicas para que aquellos artículos, esta es una propuesta que ha sido discutida en el seno del Consejo Directivo, y es importante señalar que de los 119 artículos, 106 fueron aprobados de modo unánime y 13 artículos con voto de mayoría. Entonces, una de las propuestas en el afán de que el debate sea propicio, adecuado para poder generar aspectos comunes en el disenso generar espacios de consenso, pues sería que estos artículos, especialmente estos artículos que han sido votados, decididos mediante la fórmula de mayoría, pues se les coloca un especial énfasis para que de manera técnica puedan ser elaborados, que se convoque a estos espacios a todos los intervinientes y afectados. Por ejemplo, entre estos artículos está el artículo 10 sobre la integración del Consejo Directivo, el artículo 11 sobre la designación y requisitos de los vocales, el artículo 12 sobre los deberes y atribuciones del Consejo Directivo, el artículo 13 sobre el Comité de Transparencia y Fiscalización, el artículo 14 sobre la conformación de este Comité de Transparencia y Fiscalización, el 16 sobre la designación y el periodo de funciones del director, el 17 sobre los requisitos que debe cumplir el director, el 20 sobre la designación del subdirector, el 24 sobre la Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial, el 27 sobre la Junta Calificadora, el 39 sobre la base de cálculo y el 54 sobre el seguro de salud. Dicho esto, me parece que lo conveniente sería darle paso a la exposición técnica que debe realizar el señor director Renato González. Muchísimas gracias, señora presidenta. A usted, señor viceministro, gracias por su comparecencia. Los señores y señoras asambleístas que deseen hacer alguna pregunta al señor viceministro, pueden hacerlo. Muchas gracias. Asambleísta va, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Saludar aquí a la Policía Nacional en estas épocas que nos encontramos de estados de excepción, de declaración de guerra interna, de conflicto armado en contra de la delincuencia es muy importante. Y claro, hablar también de la propuesta de ley de seguridad social, porque tienen un sistema de trabajo muy peligroso, muy riesgoso, porque la inseguridad al pasar los años ha crecido. Y bueno, es una obligación cumplir lo que la Corte Constitucional lo ha dicho en su sentencia número 83-16-IN/21 con fecha 10 de marzo del 2021. Sí, sorprende es realmente los temas con los que se ha tratado desde la Asamblea Nacional. No sé si no se priorizó, pero bueno, estamos en una época transitoria de casi 15 meses los asambleístas que estamos justamente en esta comisión donde defiende el derecho al trabajo y la seguridad social. Lo que quisiera preguntarme es, ¿por qué no está la ministra de Interior? ¿No le importa la Policía Nacional? ¿Cuál es la política pública del señor presidente Daniel Noboa que les está brindando el apoyo a su Policía Nacional? ¿O es que solo hacemos plataforma política y decimos que estamos con la policía, que estamos con los militares? Cuando se habla de derechos, brillan con la ausencia. Y yo quisiera que me ayude recordando su nombre, señor viceministro. Leonel Calderón. Quisiera recordar un poco de historia de algunas estafas que se hablaba justamente de la Policía Nacional, donde se movieron 300 millones de dólares de forma transaccional sin saber a dónde se fueron. Y yo no sé hasta en qué estado estamos ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y usted, señor viceministro,
Para usted la pregunta. ¿Que nos pueda ayudar? Dando a conocer qué ha pasado con estos involucrados. ¿Se esclareció? ¿No se esclareció? ¿Solo quedó en el ruido? ¿O como muchos casos se quedan en el olvido? Y llévele el mensaje a la señora ministra Mónica Palencia, que aquí esta Asamblea Nacional y sobre todo del derecho al trabajo, sí estamos preocupados por el derecho de los afiliados, porque los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía sí es importante que se lo haya velado, garantizado y sea transparentado ese recurso, porque de ahí está la jubilación. Y está en casos de riesgo en el momento de su trabajo. Y están otros servicios muy importantes. Por ello sí era preciso, obligatorio que esté la ministra aquí. Que si no aparecen aquí para dar prioridad a su gente y sobre todo el tema del instituto, que es algo que muchos de los ciudadanos en realidad hoy están muriendo en silencio, incluso porque el IES, el ISFOR, el ISFA, se ferian los dineros. Quiero saludar al coronel de policía Diego Renato González Peñarrera, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, que está aquí presente. Nuestro derecho en verdad es proteger, velar y exigir los derechos de los asegurados al seguro social, tanto de las policías en servicio, conocidos como los activos, los pasivos y los derechos de los habientes y dependientes para que accedan a las prestaciones económicas, sanitarias y servicio de seguridad social. Este marco normativo que ha planteado realmente cumplimientos en beneficio de la Policía Nacional y que ya están con una sentencia de corte, nosotros como asambleístas y miembros de esta comisión, a usted compañera que preside, tenemos que darle el tratamiento oportuno, el tratamiento responsable para que la Policía Nacional pueda tener blindados sus recursos que corresponde al tema de la seguridad social y no puedan vulnerarse sus derechos cuando más necesitan, digan, no hay recursos o peor aún, con esta realmente que se ventiló escándalos de posibles estafas a los recursos de la Policía Nacional. Y más doloroso sería que en esa investigación gente de ustedes mismos estén involucrados. Por lo tanto, la pregunta para el señor viceministro está ahí pendiente, que nos haga conocer cómo ha avanzado este procedimiento. Pues solo humo, ¿pasó o no pasó? Hasta aquí mi intervención en este momento, compañera presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Pasquel. Una vez que intervengan todos los asambleístas, señor viceministro, usted tendrá la posibilidad de contestar. Gracias, señora presidenta. Pues es un gusto que empecemos a tratar esta ley de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas. Queremos expresar que desde esta Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social estamos totalmente abiertos a las posibilidades de que haya consensos, de que haya mesas técnicas en las que desde los varios estamentos de la Policía Nacional, en este caso para crear la ley del ISFA, pues tengamos los aportes a todo nivel a fin de que sea una ley que abarque a toda la institución, una ley que sea en beneficio de todos los sectores de la institución y que todos se sientan que se ha hecho una buena ley. Vamos a tener mesas técnicas. Acá justamente hemos tenido la visita el día de hoy del coronel Marcelo Tamayo, un alto director de la Policía Nacional, está retirado ahora, y quien representa bastantes espacios en que haya consensos con mucha gente, con muchos funcionarios, con muchos oficiales, tropa, a fin de que tengamos una ley respaldada con los aportes de todos los sectores, y desde ese punto de vista vamos a trabajar a fin de que sea lo mejor para el beneficio del Estado en general, de las instituciones. Igual lo haremos con el ISFA.
Y pues también estaremos atentos a fiscalizar cuando sea necesario todos estos actos de incorrección, de desaparición de los dineros del ISPA. Las cosas, como dice mi compañera, no pueden quedar en el olvido como una historia que pasó y viró la página. Tenemos que retomar, porque aquí tiene que sincerarse lo que pasa en este país y encontrar a los verdaderos responsables de los desfalcos, en este caso que lo hicieron, a los dineros de tantos años del esfuerzo y del sacrificio de los propios miembros del ISPA, del ISPOL, en este caso. Así es que cuenten con nosotros, estamos aquí abiertos para seguir trabajando y para seguir encontrando la mejor ley que puedan darse en estos momentos. Encantada, gracias. Asambleísta Guevara tiene la palabra. Gracias, estimada presidenta encargada. Ratificar el saludo a los compañeros y compañeras asambleístas, como también a los invitados especiales que se han dado cita, como a los medios de comunicación. A ver, aquí es un tema muy álgido y la policía también ha sido golpeado por algunos temas de inversiones no adecuadas. Pero más allá de aquello, yo considero saludable que al tratarse de una nueva ley, esta hay que concertarla. Y el único camino es hacer esto que estamos desarrollando el día de hoy, para que primero no quede en duda que esta nueva ley vaya a abarcar al universo completo de este espacio que son un tema de la Policía Nacional. Me refiero a los señores clases, a los oficiales y también a los señores jubilados, para que primero no exista un tema que digan está direccionado para un solo lado. O sea, y ahí que me voy yo en ese tema, es que esta estructura que están proponiendo no es que está solamente de oficiales, debe estar la democracia, debe estar tanto los activos, los pasivos y también los señores que son de tropa, en este caso. Y en cuanto a las aportaciones, debe haber diferenciaciones. Cuando uno ya está, obviamente por las condiciones que ustedes tienen, debe tener, los oficiales obviamente tienen un rango mayor y tienen un sueldo mayor, pero ya en las aportaciones, cuando pasan a ser jubilados, yo entiendo que todos son iguales en cuanto a la aportación. No se pudiera pensar que se va a hacer el cargo mayoritario a los que menos ganan. En palabras muy claras, al que menos gana, que aporte más. Y lo que debe haber, los estudios actuariales, señor viceministro, si tienen los estudios actuariales vigentes, que con la nueva incorporación de los señores nuevos policías, tengo entendido que están en el orden de 50,000 efectivos. Esto permite darle sostenibilidad y en el tiempo, ¿cuánto va a durar esto para que sea sólida la presencia de esta reestructuración y que aquí se considere también ese nuevo espacio de ampliar el espacio de control y las prestaciones de servicios que ustedes tienen en número de 6 de los que estoy viendo acá, que es cuánto costo adicional refiere, porque con los costos, estudios actuariales actualizados, así es la palabra, permita tener la sostenibilidad y la garantía que a esta noble institución le permita garantizar su permanencia en el tiempo. Y lo que quisiera también conocer es en este tema muy práctico, ¿cuál es el alcance que tiene este comité de fiscalización? Porque es importante que haya controles para que no pase lo que hasta ahora entendemos, ¿no? Hace alguien inversión y resulta que hacen una inversión unilateralmente y ¿quién le controla? Claro, pero contrólase de la plata ajena, porque aquí hacen inversiones y solitos, ¿no? Una inversión que no es plata de ellos, me refiero a los que están en ese directorio, deben entender que debe haber un nivel de control, lo mínimo, con o sin espacio nuevo, debe haber control. Lo que se ha demostrado es que aparentemente no hay control y ha tenido básicamente noticias no agradables y que es plata de ustedes y de los señores, tanto de tropa como también los señores que en este caso son oficiales. Y en esa posibilidad, yo debería también decir que al tener un espacio de estas nuevas aportaciones, ustedes deben tener el aporte de ustedes como institución que garantice el Ministerio de Economía y Finanzas para saber que esto va a tener una sostenibilidad. Y finalmente, una pregunta adicional es saber cuántos son los señores, tanto de tropa y oficiales, que últimamente se están retirando. O sea, ¿cuáles son los que más se retiran? ¿Los señores oficiales o los señores de tropa? ¿Y en qué edad promedio?
porque en base de ese debe ser los cálculos actuariales que ustedes tienen, de manera que permita garantizar que esto, ante la alta espacio de siniestrabilidad y percances lamentables que ha tenido la Policía Nacional, yo entiendo que llega una edad y ya tratan lo primero de salirse lo más rápido posible. Entonces, esto sería lo fundamental. Y finalmente, mi estimada presidenta, y al señor viceministro y en este caso, al señor coronel Renato, tenga la seguridad que aquí se va a construir un espacio de una nueva ley y garantizar que haya de parte de esta mesa y de la Asamblea en su conjunto que no es dedicatoria para nadie. Las leyes deben ser de abarque universal a los señores policías, tanto activos como pasivos, pero que no va a haber que se mantenga élites para el servicio, me refiero. Entonces, en lo fundamental, esas son mis inquietudes, presidenta. Muchas gracias. Hasta ahí mi intervención. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Ortiz. Gracias, señora presidenta. Buenos días, colegas asambleístas. Un saludo también a los directivos del ISPOL, también al señor viceministro. Bienvenido a esta comisión. Es importante, sin duda alguna, este proceso que nos va a permitir dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional. Y al respecto, señor viceministro, quisiera conocer que si usted sabe qué carteras de Estado u órganos de control han creado estas comisiones especializadas con el fin de brindar apoyo técnico jurídico al directorio del ISPOL, de acuerdo a lo que establece también la sentencia de la Corte. Si es que existe igual un estudio actuarial que se encuentre actualizado, ¿cuál es ese balance? Si ustedes ya lo tienen, ¿cuál es el porcentaje actual de aportación del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, del ISPOL? También estaba revisando la información que nos han proporcionado y hay la intención de aumentar los años para la jubilación de 20 a 25 años. Si es que todo esto está debidamente también presupuestado, porque sí es importante también conocer para nosotros tener la información que nos permita tomar decisiones al respecto. Sin duda, esta comisión tiene la responsabilidad de poder asumir con toda la responsabilidad, para la redundancia, este proceso. Y sí es importante también conocer qué pasa con los policías que pidan la baja, ¿no? Que pidan la baja en este caso con esta reforma o este proyecto de ley que se busca establecer. Gracias, señora presidenta. Gracias a los señores asambleístas. Señor viceministro, perdón, asambleísta Polanco tiene la palabra. Muy amable, señorita presidenta. Gracias, compañeros asambleístas, a los invitados. Qué gusto nuevamente saludarles. Bien, sí, al viceministro del Interior, decirle que es necesario, obviamente, una nueva ley para el ISPOL, toda nueva ley o reforma ley, alguna ley, pues obviamente va a ser siempre importante para mejorar las condiciones tanto de la institución como en este caso de sus afiliados. Pero, ¿qué parámetros se tomó en cuenta refiriéndose a este tema en cuanto tiene que ver a la representatividad del Consejo Directivo del ISPOL? Es importante conocerlo para pues que los asambleístas estemos claros en cuanto tiene que ver a la conformación del directorio que está dentro de esta propuesta o de este proyecto de ley. Y también, de la misma manera, ¿qué injerencia tiene en cuanto tiene que ver a la designación de la terna para pues proponer al director del ISPOL qué injerencia tiene el Consejo de Generales? Esas dos inquietudes tengo, señor viceministro. Muy amable, gracias. Gracias a los señores asambleístas. De mi parte, únicamente, señor viceministro, me gustaría preguntarle si es que el estudio actuarial que acompaña a la presente propuesta de ley tiene el aval, en este caso, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior, y si es que amerita hacer una actualización del mismo. Tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias, señora presidenta. Con
en su venia. Vamos en el mismo orden, ¿no? Pienso que es incontestable el apoyo que la señora ministra ha dado, continúa dando y seguirá dando a la Policía Nacional. Es una cuestión que no tiene dudas. Respecto de la segunda cuestión que señalaba la asambleísta Abad, estas investigaciones están en curso y estas investigaciones son competencia de autoridades jurisdiccionales y de la Fiscalía General del Estado. Mal podríamos hacer en pronunciarnos en este momento. Lo que sí hemos hecho constantemente es pedir que estas referidas investigaciones y procesos que están abiertos, que se encuentran abiertos, con los que hemos conversado en alguna ocasión con el señor director, que la justicia debe realizar un adecuado manejo, una decisión adecuada para proteger los derechos de los asegurados del Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Nosotros estamos claros de eso. Sin embargo, no me podría en este momento referir a los casos puntuales porque se encuentran abiertos y son decisiones de otra función del Estado que tienen la competencia en esta materia. Respecto de lo que señala la asambleísta Pasquel, pues efectivamente agradecer. Señora presidenta, un momentito. En todo caso, ustedes como Ministerio del Interior entendería que no pueden quedarse de manos cruzadas porque es su obligación moral, ética, profesional de proteger los recursos, porque hablamos que son 300 millones de dólares que están dentro de esta estafa. No hay otra palabra más, que es que se puede decir algo cuando se mueven dineros de forma indebida a cuentas que todavía no están esclarecidas. Entonces yo entendería que lo que me acaba usted de decir es que ustedes sí están muy bien informados, porque la ministra Palencia está recientemente, pero que van a hacer el acompañamiento para velar los derechos de la policía. Al ser que ustedes dentro de este consejo de directorio, ustedes están incluso a la cabeza. Sí, pierda cuidado, hemos conversado en varias ocasiones con el señor director y se está empujando en ese sentido. Respecto de lo que señala la asambleísta Pasquel, primero agradecer su intervención. Acogemos esta ayuda ofrecida y la colaboración para lograr sacar una norma que cumpla con los mejores estándares para proteger a la policía, porque como bien señala la asambleísta Abad, pues el trabajo que está realizando tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional en estos momentos es valeroso y heroico. Entonces merecen este trabajo. Frente a lo que señala el asambleísta Guevara, pues es importante señalar que la solución que se ofrece aquí, es importante recalcar algo, que esto ha sido presentado antes de que nosotros entremos a esta administración. Sin embargo, como se está discutiendo y queremos apoyar seriamente, respaldar a la Policía Nacional, hemos pedido que los temas que sean discutidos se aborden desde mesas técnicas. A mí me parece importante destacar que la solución que se está ofreciendo como fundamento de esta ley está un estudio actuarial, es un estudio técnico actuarial. Eso es muy importante destacar. No es una construcción jurídica soportada en el aire, sino que se trata de una norma que tiene como soporte un estudio actuarial. Con eso me adelanto a la pregunta que realizaba la asambleísta Holguín. Efectivamente, existe un estudio actuarial del año 2020 que en la primera sesión en la que intervino la señora ministra Mónica Palencia en el directorio, se autorizó que sea ampliado al 2023 y a diciembre de 2023. Entonces, es importante que ese va a ser un insumo a tener en cuenta, trascendental para poder configurar adecuadamente las normas de esta ley. Sobre las preguntas que plantea la asambleísta Ortiz y Polaino, como son cuestiones específicamente técnicas, yo voy a pedir al señor director director del Consejo Directivo que realice la contestación. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, señor. Buenos días, señora presidenta, señores asambleístas.
público en general. La verdad que muchas de las preguntas que ustedes han realizado están en el contenido de la presentación y yo les propondría más bien que avancemos en esta revisión y esas dudas que persistan, con el mayor de los aprecios las resolveré. Pero me da mucha satisfacción de entrada el ver esa actitud que alberga cada uno de ustedes, porque efectivamente es trascendental lo que tienen ustedes en sus manos. Mucho se habla de los niveles de inseguridad en el país, pero la principal representante del Estado en el territorio es la Policía Nacional del Ecuador. Y la pregunta que debemos hacernos todos los ecuatorianos, no solo los que estamos aquí, ni los que vestimos uniforme, porque mañana pasaremos a las filas del servicio pasivo, es qué policía le queremos heredar a las futuras generaciones. Pero además, si a ese policía le vamos a exigir un rendimiento de más del 100%, ¿qué tranquilidad tiene él de saber que su seguridad social está o no está respaldada? Claro que es lamentable lo que pasó hace algunos años, y empiezo contestando sus preguntas, asambleísta Bat. A nosotros nos dolió más, porque lo que para ustedes es una duda, para nosotros fue una certeza. Lamentablemente, gente que vistió este uniforme, que yo lo digo sin tapujos, son delincuentes con uniforme, participaron en un atraco, que no es de 300 millones de dólares, es de la suma de 950 millones de dólares. Esa es la realidad. En varias operaciones, en varios tramos, pero como bien lo dijo el señor viceministro, necesitaríamos una tarde entera para recién explicar este caso y avanzar en qué sentido se encuentran las instancias judiciales. ¿Saben qué es lo lamentable? Que 3 años y medio después de este atraco, el sistema de justicia ecuatoriano no tiene un solo sentenciado. El día de ayer estábamos en Guayaquil con la señora ministra y con mi comandante general, que estábamos predispuestos a asistir a la audiencia de juzgamiento de un mando medio, porque ni siquiera es de los peces gordos, es de los peces flacos. Y esa audiencia se suspendió, se declaró fallida a costa del abogado del procesado, porque pese a que fue citada con 1 mes y medio de antelación, el abogado el día anterior metió un escrito indicando que se encuentra en otra audiencia. Eso hemos sufrido en el caso ISPOL. Eso es lo que indigna. Esta es una lucha que nosotros ya llevamos 3 años y medio, que han pasado varios niveles políticos y varios mandos institucionales que han mantenido la confianza, no en Renato González, quiero aclarar, en el equipo que se encuentra en el ISPOL. Pero ¿qué es lo triste? En Estados Unidos hay autores confesos que en el sistema de justicia ecuatoriano se declaran perseguidos políticos. Y recientemente, en un país, que no quiero nombrarlo para no entorpecer esto con un ambiente de carácter político, fue negada la extradición a uno de los principales atracadores de esto. Esa es la realidad. Pero como les digo, esto dejémoslo para otro tema, para otra convocatoria, donde con todo el gusto les explicamos los detalles, les indicamos inclusive con nombres y apellidos los que para nosotros son responsables y cuáles son las instancias jurídicas en las que se encuentran. Entremos en materia. Les facilitamos una ayuda audiovisual que espero también para la gente que esté en transmisión la puedan difundir, pero que narra por qué estamos aquí. Porque la Corte Constitucional en marzo del 2021 emitió una sentencia con la cual declaró inconstitucionales algunos, no todos, los artículos de la mal denominada Ley de Fortalecimiento de los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que fue publicada en el año 2016, el 21 de octubre del 2016. Como se emite esa sentencia, se dispone, y aquí también hay que ser claros, como lo ratificó el señor viceministro, obligación no de las direcciones generales, de los consejos directivos, tanto del ISFA como del ISPOL, el presentar una propuesta de ley. Y yo comparto todos los comentarios que ustedes al inicio han manifestado. Esto es una propuesta nada más, es un punto de inicio. La labor les corresponde a ustedes, y qué bueno que existe ese espíritu de hacer un cuerpo incluyente, de que sea una norma lo más equitativa posible, y que sobre todo resguarde los derechos y los beneficios y las prestaciones de todos los policías, no solo de quienes hemos tenido la gracia de ser directivos u oficiales como antes nos denominaban, y también, pero sobre todo y en primer lugar, de los técnicos operativos, clases o policías, o como algunos vulgarmente los denominan tropa. Para nosotros no son tropa, para nosotros son los artífices de todas esas labores que realiza la Policía Nacional en el día a día. Entonces, centrándonos en el asunto,
Esta declaratoria de inconstitucionalidad le dispuso al Consejo Directivo del ISPOL que en el plazo de 6 meses, o sea, salió en marzo, se publicó en mayo del 2021 y teníamos hasta septiembre del 2021 para entregar la propuesta de ley, pero era un plazo incumplible. ¿Por qué? Porque la disposición era que se base en estudios actuariales actualizados, que en ese entonces no los había. Ustedes saben que un tiempo es el que concentra la contratación de esos estudios, otro el que se requiere para realizarlos y finalmente incorporarlos al cuerpo normativo. Entonces, estos estudios fueron contratados en el mes de agosto del 2021, se los entregaron al inicio del 2022 y fueron conocidos por el Consejo Directivo. El órgano que supervisa estos estudios actuariales es la Superintendencia de Bancos y está entregados oportunamente estos estudios a la Superintendencia de Bancos. Fecha de corte de estos estudios. Esto se entregó en inicios del 2022 y la fecha de corte de los estudios es 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque se contrataron el 21. Entonces, la fecha más próxima que se podían contratar era al 31 de diciembre del 2020. Y que también es importante comprender que esa sentencia disponía 4 cosas. Primero, establecer un régimen de transición que está establecido y que se está ejecutando, porque hubo un periodo de 5 años donde se presentaron aportes diferenciados. Segundo, elaborar una propuesta de ley, que es la que nos ha convocado el día de hoy. El tercero es responsabilidad de ustedes como Asamblea Nacional, aprobar esa ley, ese proyecto de ley, que además también tenía un plazo a cumplir, que no se lo ha respetado, que era de 1 año, por todas las consideraciones que es de público conocimiento, incluida la suspensión de funciones de la Asamblea Nacional el año anterior. Y el cuarto punto era establecer un cuadro de discapacidades, pero basados en que la información que tenían los jueces constitucionales provenía del ISPA, en virtud de que el ISPOL sí tiene un cuadro de discapacidades. ¿Qué hemos aprovechado nosotros? Esa sentencia para actualizar el cuadro de discapacidades y va a estar ya en conocimiento del Consejo Directivo en la próxima sesión. Esos son los 4 parámetros que establece la sentencia de la Corte Constitucional. Dicho esto, la siguiente lámina que ustedes tienen en su poder revisa a breves rasgos, porque esto lo vamos a tratar en detalle en esas mesas técnicas que bien se ha propuesto aquí, deben desarrollarse los aspectos positivos que tiene esta propuesta de ley. Estimados asambleístas, ustedes van a escuchar aquí comentarios de todo, desde que esta es una nefasta ley, desde que esta es una ley que se hizo a escondidas, cosa que no es verdad, y que también es una ley atentatoria a los derechos, sobre todo de los técnicos operativos. Pero nadie se ha permitido explicar cuáles son los aspectos positivos de esta propuesta de ley. Por disposición del mando institucional de las 24 provincias, yo he tenido que recorrer hasta el momento 15, donde hemos impartido charlas tanto al personal en servicio activo como a los que integran el servicio pasivo y han querido participar para explicarles esto. Les voy a relatar brevemente esto. El punto 1, lo dijo el señor viceministro, pero yo quiero profundizar. Es fundamental. Define a nivel de una ley orgánica que los actos de servicio del policía inician desde que sale de su hogar, trabaja y retorna. Le da una cobertura integral. En la actualidad, esa definición está a nivel de un reglamento de disciplina. Los abogados me comprenderán que en la pirámide de Kelsen siempre será mejor que esté a nivel de una ley orgánica a que esté en un reglamento fácilmente modificable. El segundo punto proviene de esto, pues, del atraco. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, cuando yo llegué, señorita asambleísta, era más grande que el Banco El Pichincha, teóricamente, porque manejaba 1.550 millones de dólares. Solo 600 millones se salvaron porque estaban entregados en préstamos a nuestros asegurados. Los 950 millones de dólares se los destinaron en varias operaciones financieras. No son inversiones malogradas, son robos descarados del crimen organizado político, económico, transnacional. Hay que decirlo con todas las letras. Entonces, esto fue producto de la estructura. El director general era integrante de la Comisión de Inversiones, del Comité de Administración Integral de Riesgos, secretario del Consejo Directivo y director general. Uno solo, o sea, una especie de eje central. Entonces, por lo menos ahora, yo ya no integro la Comisión de Inversiones, porque hemos sacado al director general para que no se contamine en la decisión de las inversiones, pero todavía integro el CAIR. Por eso se requiere crear una nueva estructura que incluya, por ejemplo, la presencia de un subdirector general.
para que el subdirector general le reemplace al director general en el CAIR y el director general se quede únicamente para ser secretario del consejo directivo, donde tengo voz y no tengo voto. Por si acaso esta propuesta de ley no tuvo un voto del coronel González, porque yo soy secretario. Pero la gente, con mala fe, hasta le han denominado la ley González y Valle. A mí me agrada que le denominen así, porque si la propuesta se aprueba con el 80, el 90% del contenido que tiene, las futuras generaciones reconocerán cuál será ese González. Bueno, soy yo. Sigo en el aspecto fundamental. Si esto pasó con una estructura débil, lo básico, lo fundamental, es fortalecer la estructura. Y aquí sí les quiero dar buenas noticias que vienen de la preocupación de ustedes. Claro que hemos avanzado. Hemos implementado no una, no dos, 13 medidas preventivas para que esto vuelva a ocurrir. Estamos a mucha honra siendo la única institución en Latinoamérica, tanto pública como privada, o sea, considerando a todas. Somos la única institución en Latinoamérica que estamos certificados internacionalmente con la norma 37001 antisobornos y 37301 de cumplimiento. Ninguna otra del Río Grande hacia abajo tiene esas certificaciones. Lo recibimos formalmente en una ceremonia que se dio el jueves anterior. Pero aparte de eso, hemos automatizado el área de riesgos de inversiones, como les manifestaba. Cuando yo llegué al ISPOL, pido el primer reporte de caja y me suben en una tabla en Excel. Una institución que manejaba 1.500 millones de dólares. Por favor. Hoy tenemos automatizada el área de riesgos e inversiones. Pero además, pusimos límites de inversión para que a ningún otro trasnochado se le ocurra concentrar 700 millones de dólares en empresas de Jorge Cherres Miño. Preferible hubiera sido que el ISPOL, que sí tiene el músculo financiero para hacerlo, hubiera entregado 700 millones a 700 empresas, a cuenta de 1 millón. Y les dirán los detractores, y si quebraran 4 o 5, perdíamos 5 millones, pero no 700 millones. ¿Qué más hemos hecho aparte de eso? Tener ahora una metodología de análisis de riesgo. ¿Pero qué va esto atado? A todo un sistema sofisticado que le pone límites de inversión, metodología de análisis de riesgo. Ahora todas las transacciones del ISPOL se realizan como dispone el artículo 37 de la Ley de Mercado de Valores, bursátilmente. Y tenemos la capacidad de que el sistema informático de las casas de valores registre nuestras operaciones. Instituimos por disposición de la Superintendencia de Bancos un canal de quejas y por otro lado un canal de denuncias. ¿Perdón? Es que ahí va de la mano, porque en el canal de quejas, de observaciones, de reclamos, ya viene la defensa al consumidor, ¿no es cierto? Entonces viene la atención al ciudadano inclusive. Pero algo que también ustedes no van a encontrar en ninguna institución pública, que le acabamos de pasar un oficio a la Secretaría Nacional de Integridad recientemente creado. Un visualizador ejecutivo abierto al público. En la empresa privada normalmente recurren al Power BI, que es un software de Microsoft. Nosotros con Pentaho, con un software abierto, hicimos un visualizador ejecutivo que no le está solamente para beneficio de la planta directiva del ISPOL. Si ustedes ingresan a la página web del ISPOL, www.ispol, van a encontrar este visualizador donde están todas nuestras inversiones realizadas con monto, con institución a la que hemos realizado, el plazo, el rendimiento, cómo está integrado el ISPOL y las poblaciones, esas que ustedes preguntaban, ¿cuántos policías son ahora? Yo le respondo su pregunta, asambleísta Guevara. Actualmente somos 58,000 policías en servicio activo. Y decía usted, ¿cuántos se están yendo? Lamentablemente en los 2 últimos años, producto de esta desinformación y también de una manipulación, se han ido aproximadamente 8,000 policías. ¿Qué implica eso? Que han aumentado el número de pensionistas y esto va a ir creciendo. ¿Y cuál es la proporción? Es similar, no hay una distorsión entre si se van técnico operativos o se van directivos. Muchas razones van inclusive de la mano de decisiones de carácter personal. Por todo esto que yo les comento, es necesaria una nueva estructura del ISPOL. ¿Qué ha previsto esta estructura del ISPOL? Lo que les manifesté fueron 13 medidas de gobierno corporativo que hemos implementado, pero muchas de ellas ya necesitan una norma que nos permita continuar. Por ejemplo, la creación ya formal de la unidad de auditoría interna. Tenemos en este momento un departamento de auditoría interna, pero aquí está propuesta la creación. Y creamos también nosotros la unidad de cumplimiento. Nunca existirá el riesgo cero, pero la intención es que existan los suficientes controles horizontales y verticales para que no se vuelva a presentar este ataque. 13 medidas
pero que van de la mano también de esta nueva estructura. Entre lo que destacamos nosotros, la creación de esta subdirección general, que ya les dije, para que le reemplace al director general en el Comité de Administración Integral de Riesgos. Una dirección financiera y de inversiones, algo que lo manifestó el señor viceministro. Uno de los seguros más importantes es el de salud. Y cuando uno está en servicio activo, capaz que ni lo requiere mucho, pero cuando pasa al servicio pasivo, inmediatamente aparecen las enfermedades. La dirección de asesoría jurídica, la dirección de asesoría actuarial, la Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial, porque en este momento vivimos una especie de anarquía en el sistema de salud policial. Hay 4 cabezas. El ISPOL, que es el asegurador, es decir, el que recibe los aportes y paga por las atenciones, que fundamentalmente se dan en las unidades médicas de la Policía Nacional, pero también en las otras unidades médicas de la Red Pública Integral de Salud. Y también en los centros privados con los cuales hemos firmado convenio. Alrededor de 140 convenios hemos firmado en 22 provincias del país. Pero el problema es que el ISPOL es solo el financiador. Pero tenemos por otro lado al Hospital Quito, por otro lado al Hospital Guayaquil y por otro lado a la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud, que maneja 36 centros de salud a nivel nacional. ¿Cómo vamos a mantener esa anarquía? Eso hay que romperlo y por eso se ha visto la necesidad de crear esta junta coordinadora del sistema de salud policial. Una junta de médicos que es fundamental para determinar precisamente las discapacidades de ese personal, porque esto también hay que decirlo. La Policía Nacional es una de las pocas instituciones que al discapacitado no lo margina. No es que nosotros, alguien sufre un accidente, inmediatamente le damos de baja, no. Procuramos retenerlo por 2 motivos fundamentales. Primero, la parte emotiva. Es preferible tener al interior, y los tenemos, policías con discapacidades que se lo cambia de la labor normal del patrullaje preventivo a labores administrativas, pero que todavía se siente útil. Y en extremo, son ya pasados a una pensión de discapacidad o de invalidez. Pero esta Junta de Médicos es la que determina si se cruza o no se cruza ese umbral. Y el otro motivo por el que mantenemos también en nuestras filas a los discapacitados, porque es preferible que continúe alguien aportando a su seguridad social que se constituya ya en un beneficiario a la seguridad social, porque eso acelera el deterioro del seguro de retiro, invalidez y muerte, donde salen estos recursos. Y el comité de fiscalización, preguntaban ustedes, ¿cuál va a ser el alcance? Precisamente fiscalizar eso, asambleísta Guevara. Todo lo que en el ISPOL se pueda fiscalizar. Si yo le estoy hablando que en este momento tenemos la supervisión directa de la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado para la parte administrativa, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para el sector bursátil. Todos podrían decir, pero suficiente con 3 órganos de control. No fueron suficientes. Cuando se coludieron todos ellos entre actores internos y externos, no fueron suficientes. Por eso es que ahora, aparte de esos 3, tenemos unidad de cumplimiento y unidad de auditoría interna. Y qué mejor que mañana tengamos un comité de fiscalización. ¿Cuál va a ser la integración de ese comité de fiscalización? Se lo puede discutir, porque en la propuesta que fue aprobada por el Consejo Directivo tiene unos ciertos integrantes, pero no está escrita en piedra. Se la puede mejorar. De hecho, hay que contar de manera democrática con posturas que vengan de diferentes instancias, incluido de la sociedad civil. ¿Por qué nos vamos a cerrar que del ámbito civil pueda venir una propuesta que le haga esto a una norma robusta, potenciada? Y finalmente, como les manifestaba, ya la creación formal de la auditoría interinstitucional, que en esta semana ya está funcionando, pero basados en una disposición de la Superintendencia de Bancos. Qué mejor que existe esta nueva estructura. Algo que también fue preocupación de ustedes en la sesión anterior y creo que hoy también, la representatividad de los técnicos operativos. Verán, hay una diferencia, por ejemplo, entre el ISPOL y el IES. Ustedes aprobaron aquí una mayor participación de los empleados. Es más, se discute o he escuchado por varias instancias que por qué no están presentes los jubilados en el Consejo Directivo del IES. Bueno, en el ISPOL sí lo están. Las 2 personas que le participaron la semana anterior y que hoy también nos acompañan, el señor suboficial Víctor Báez y el señor suboficial Leonardo Segovia, son retirados. Ellos integraron anteriormente el Consejo Directivo. En la conformación actual del Consejo Directivo, la preside la señora ministra o su delegado, está presente el comandante general, el director nacional de Administración y Talento Humano, el director de Bienestar Social y el subsecretario de Policía. Todos ellos son directivos u oficiales, para que se me comprenda de mejor manera. Y 3 representantes del servicio pasivo, 1 por el cuadro de oficiales o directivos y 2 por el cuadro de técnico operativos o clases y policías. ¿De acuerdo? 8. Esta propuesta de ley plantea ampliarlos a 9.
pero también incrementando la presencia de los técnicos operativos en servicio activo, que en este momento no están en el Consejo Directivo. ¿De acuerdo? La propuesta entregada les habla de un representante de los técnicos operativos. Y muchos escucharán acá que deben ser mayoría. Suena bonito, es popular, pero también es utópico. Porque la pregunta es, ¿y qué? ¿Presidimos del comandante general en un consejo directivo? ¿O despojamos al ministro con justa razón de estar presidiendo ese consejo directivo? Y después también, ¿dónde va a quedar el representante de los directivos del servicio activo? Entonces, no está escrito en piedra, como les digo. Yo mismo tengo un criterio divergente en cuanto a la conformación que se dio aquí del consejo directivo planteado, que habla de que tenga un representante de los técnicos operativos. Yo, en la postura personal, por favor, no como director general, sino yo en la postura personal, yo soy de la idea de integrarle un representante más de los técnicos operativos. Pero eso habrá que discutirlo, habrá que ver razones técnicas y también razones lógicas, pues, porque hay que ser claros, y aquí sí con el mayor de los cariños, esto es un consejo directivo de la Seguridad Social Policial. Pero esto está, como les digo, en discusión. Y está planteado también la presencia de un vocal externo. ¿De dónde nace esto? Miren, se nos contrató con un crédito no reembolsable de la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, una consultoría internacional que la realizó el economista Rubén Darío Avendaño, colombiano, para verificar las falencias de nuestro gobierno corporativo. Y entre esas recomendaciones era incluirle a un especialista en inversiones, en mercado de valores, en bolsa, en finanzas, en el seno del Consejo Directivo, porque finalmente termina estando representado el nivel político, los oficiales o técnicos o directivos en servicio activo y pasivo, y los técnicos operativos o clases en servicio activo y pasivo. Y la pregunta es, ¿quién de ellos es experto en finanzas? ¿Quién de ellos es experto en riesgos? Entonces, esa es la intención de tener un vocal externo que sirva a asesorar. O sea, me encantaría en el futuro tener, por ejemplo, ahí a un Marco Antonio Proaño Maya, pues no, con toda la experiencia que tiene, pero es por dar un nombre. Ustedes conocen más que yo en este sentido. El cuarto punto, permite contratar una auditoría externa. Les voy a contar mi experiencia. A mí me designan en mayo del 2021 que me haga cargo del ISPOL. Me designan, por si acaso, yo no busqué. 4 veces me excusé de hacerme cargo porque sabía el gran lío que esto implicaba. Pero ante una disposición superior, tuve que aceptar. Y la primera preocupación fue, ¿cuánto tengo en caja? Y revisemos qué pasó. Contratemos una auditoría externa. No podíamos. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Aquí en la propuesta está establecido eso. La Junta Coordinadora del Sistema de Salud, que ya les dijimos, el crédito hipotecario, que actualmente solo lo podemos dar 1 y tiene un plazo de 20 años, aquí se amplía la posibilidad de que sean 2 y que se amplíe a 25 años, para que el policía al inicio de su carrera se pueda endeudar en su casa y si ya la terminó de pagar, pueda luego tener un estudio jurídico o un segundo inmueble. Se establece que cuando un policía fallezca, si está decretado el estado de excepción de emergencia o catástrofe, esta prestación la asume el Estado y no el conglomerado policial. Cuando existan estas declaratorias, debería estar a cargo del Estado el pago de esas pensiones. Una necesidad para nuestro sector pasivo. En la actualidad, la norma dice que solo se les podrá incrementar las pensiones cuando al personal de servicio activo le aumenten el sueldo. Eso no ha ocurrido en los últimos 12 años. Aquí se prevé la posibilidad que con estudios actuariales, cada 2 años, se analice la posibilidad de incrementarles la pensión. Esto también es importante. Actualmente el retiro voluntario es a los 20 años. Cuando salga la ley, los que tengan 20 años pueden irse al otro día. Pueden irse al otro día porque ya tienen ganado su derecho. Pero ¿qué pasa entre los que están entre 20 y 25 años y cogiendo los términos de la nueva norma, no puedan irse porque no van a poder optar al retiro voluntario? Si, por ejemplo, tiene 22 años de servicio, no puede optar por el retiro voluntario, pero tiene una sentencia condenatoria por actos de servicio, por una detención ilegal, por una extralimitación de funciones, por cualquiera de los riesgos que estamos expuestos los policías de servicio activo, no sale desprotegido, sale con pensión. Eso es importante. El punto 11 se refiere a que la Policía Nacional siempre ha tenido 2 instituciones. El ISPOL, que regenta los seguros que ustedes más adelante van a ver el estado de los estudios actuariales, y el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional. La intención es mantener esto porque es saludable. La cesantía es un fondo aparte de $1.100 millones y es preferible mantenerlo. Entonces aquí lo que estamos planteando es que los
seguros de cesantía, los aportes de las nuevas generaciones a partir del 2017 que están en el ISPOL, se los puedan entregar al Servicio de Cesantía de la Policía Nacional. Establece alguna disposición transitoria para ver la posibilidad de crear una ley de salud para la Policía Nacional. Muchas de las quejas de nuestros asegurados es porque los 2 hospitales fueron elaborados hace 40 años, para otra realidad completamente distinta. Por ventaja, el señor viceministro ha comprendido la necesidad de impulsar la construcción de 6 hospitales para la Policía Nacional a nivel nacional, pero que son hospitales no exclusivos para los policías, son hospitales que se integrarán a la red pública integral de salud. Exactamente. Coronel, si es tan amable, le quedan 2 minutos, por favor. No voy a alcanzar entonces porque está al inicio. ¿Me dicen ustedes? ¿Listo? Y la disposición transitoria 15ª es importante porque hay 4.100 que sufrieron una merma en el cálculo de sus pensiones y aquí lo que se prevé es subsanar eso para que con norma escrita podamos homologarles, reajustarles toda esa situación de sus pensiones. Como ustedes ven ahí, esta propuesta de ley, sobre la cual ustedes pueden hacer las modificaciones que bien tuvieran, fue aprobada en el seno del Consejo Directivo y tiene 119 artículos, 106 de ellos aprobados de manera unánime y solo 13 con votos de mayoría, que están ahí enlistados. Esos temas de los votos de mayoría fueron ya mencionados por el señor viceministro y son temas que se pueden entrar a discutir y que se pueden mejorar, pero en las mesas técnicas como corresponde. Quizás ahí el mayor tema que cause estupor es del artículo 39, que es de la base de cálculo. Y ustedes tienen en sus manos, que es una de las láminas más importantes, el estado de cada uno de los seguros según los análisis de los estudios actuariales. ¿Por qué es necesaria esta propuesta de ley? Que prevé 3 medidas. Mover el retiro voluntario de 20 a 25 años, que el cálculo de pensión ya no sea con el último sueldo, sino con las últimas 48 remuneraciones, y que para los policías nuevos que entren después de la ley, el Estado le aporte el 1%. Solo esas 3 medidas se plantean. Pero esas 3 medidas, ¿por qué son necesarias? Ustedes van a escuchar, por el atraco. No. El atraco fue un tema puntual. El problema es algo estructural que está reflejado en los estudios actuariales. Los seguros que están en verde al año 2070 presentarían un superávit. Entonces, si las cosas están bien, no les topen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? El seguro de enfermedad lo vamos a tener que evaluar en estos nuevos estudios actuariales porque han entrado policías, han salido policías, pero vienen con familiares, ¿no? El riesgo son los 2 que están en rojo. El seguro de vida potestativo, que es para quienes están en servicio pasivo y siguen aportando, que no tiene mayor impacto, pero el RIN sí es el más fundamental, retiro, invalidez y muerte. ¿Qué nos dicen los estudios actuariales? Que al 2070 existiría un déficit actuarial de 1.166 millones de dólares y que al 2044, esto es lo más grave, es el último año de reserva positiva. Yo les pido aquí encarecidamente, respetuosamente y hasta les imploro religiosamente, cuidado con mantener las actuales condiciones de la ley del ISPOL. Si no reformamos la ley y ampliamos los años de aportación de 20 a 25, el problema capaz que no es para mí o para quienes ya gozan de una pensión. El problema es para las promociones nuevas, porque el 2044 está a la vuelta de la esquina y eso significaría capaz que un hecho populista, pero es un tiro al pie. Y finalmente, como ustedes pueden ver ahí, esta es la realidad del problema estructural. Tienen la comparación entre la base de datos del IES y la del ISPOL. En el IES, un joven de 22 años, en promedio aporta 38 años y en promedio recibe 23 años de pensión y en promedio fallece a los 83 años. ¿Cuál es el inconveniente con el ISPOL? Que ese mismo joven de 22 años tiene un promedio de aportación solo de 26 años y en promedio recibe 40 años de pensión. Y nuestra base de datos nos dice que en promedio fallecen a los 88 años. Nos decía el asambleísta Guevara, ¿y en qué edad promedio se están retirando? Hay personas que se están retirando con 45 años, en plena etapa productiva, que nuestra intención con estos 5 años más de aportes es retener inclusive ese conocimiento. Aquí está la lámina que habla de las medidas a implementarse, pero de manera progresiva, y en este gráfico es muy didáctico, donde ustedes pueden ver que actualmente el retiro voluntario es a los 20 años, se plantea mover a los 25 años, pero aplicado de manera progresiva. Los que ya tengan 19 años, su retiro puede ser a los 21 años, voluntariamente. Los de 18 a 22, los de 17 a 23, los de 16 a 24, y solo la población que tiene menos de 15 años de servicio pasarían a un retiro voluntario a partir de los 25 años. La siguiente lámina les explica la diferencia entre el sueldo en servicio activo, que es la RMU,
el verde, con el techo, que es el factor de cálculo para quien tiene 30 o más años de servicio, porque cuando uno completa 30 años de servicio sigue aportando al ISPOL, pero contribuye solidariamente porque ya no mejora su pensión. Igual que tiene 20 años. Y en el gráfico lineal ustedes pueden ver que lo que se está proponiendo es mover el retiro voluntario de 20 a 25, que es la línea roja, pero no el cálculo de pensión, que se mantiene entre los 20 y 30 años. Si no hacemos eso, si no aplicamos eso ahora, la siguiente lámina les explica la medida que en el futuro se puede implementar. Es decir, si en la actualidad no movemos únicamente el retiro voluntario de 20 a 25, manteniendo el cálculo de pensión entre 20 y 30 años, en el futuro va a tener que moverse los dos límites. Es decir, tanto el retiro voluntario de 20 a 25 como el cálculo de pensión. Es una afectación mayor, como ustedes podrán ver, porque ahí el cálculo de pensión y el retiro voluntario ya se mueve a un periodo de 25 a 35 años. Finalmente, ahí tienen ustedes la comparación entre la ley que está vigente, que es la ley actual, que habla de un factor actuarial del 85%. El factor actuarial se mantiene en la propuesta de ley. El cálculo de la pensión actualmente se hace con el último sueldo o RMU, y en la propuesta es que sea con las últimas 48, pero aplicado progresivamente, y las nuevas generaciones tendrán que ser con las últimas 60. Y la pensión se inicia a calcular a los 20 años y llega al tope a los 30 años. Eso es lo que yo les puedo hasta el momento explicar, si tienen alguna pregunta adicional. Muchas gracias, señora presidenta y señores asambleístas. Gracias, coronel. Señora secretaria, a favor indicar si se encuentra en la sala el señor comandante de la policía, por favor. Señora presidenta, me permito informar que ha llegado a esta secretaría el oficio 703, por medio del cual, en su parte pertinente, el comandante general de la Policía Nacional, César Augusto Zapata, indica que se permite informar que para la mencionada comparecencia delega al señor coronel Diego Renato González Peña Herrera. Gracias. Se nos adelantó el coronel en la comparecencia. Quisiéramos ahora entonces abrir el debate y las preguntas a los señores y señoras asambleístas. Si es que alguien tiene alguna inquietud, que hacerla al coronel González. Asambleísta Guevara. Gracias, estimada presidenta encargada. Muy clara, concreta, precisa lo que ha señalado el señor coronel González. Y fundamentalmente yo quiero decir que sí va a causar incomodidad a alguien, pero lo que están haciendo el día de hoy les ha costado 950 millones de dólares. Eso les ha costado para poder aprender a ser cautelosos, a salvaguardar la plata de todos los aportantes, que en este caso son los señores policías, activos, pasivos, que en su momento hicieron lo mejor para el Ecuador porque están sirviendo a nuestra querida patria. Lo fundamental acá es que de lo que le he escuchado, esta propuesta suena coherente, pero lo fundamental también es que ustedes puedan atacar de lo que le escuché a usted. Dice, los cálculos actuariales son al 2020. Hoy estamos 2024 con esa tasa de deserción que tienen. Yo me temo que todavía no está lo suficientemente coherente para poder tomar una decisión, pero así son las matemáticas. Pero al tratarse de un tema actuarial, todas esas tablas que usted presentó van a tener distorsión. Lo fundamental sería tener las tasas actuariales actualizadas. No es redundante, pero hay que tenerlo para una toma de decisiones y que le pueda tener tranquilidad el personal. Lo fundamental, ustedes hablan también, y veo bien, que puedan ampliar los hospitales, no para competir con otro sector, pero ustedes deberán ver en esos cálculos actuariales cuál es lo más conveniente, tener hospitales propios o delegar el espacio a clínicas especializadas. Y aquí también al tener 24 provincias, dice, faltan algunas, 23 están en la zona del continente y una está en la región insular, porque yo me temo que algunas provincias todavía no tienen ese servicio. Me refiero en el momento actual, porque llamemos en la Amazonía, yo conozco en el ámbito de Pastaza, extraoficialmente, no puedo confirmarlo, que ahí no tienen convenios con ninguna otra clínica y el trato diferenciado, discriminatorio que tienen, debo decirlo, porque es mi obligación de las averiguaciones que se ha hecho. Un señor oficial tiene algún incidente,
resulta que para él viene el helicóptero. Para el personal de tropa, si es que puede, va la ambulancia. Entonces, yo creo que ese trato diferenciado, discriminatorio, no debe pasar, porque se trata de amigos, policías que han servido a algún contingente, debe tener la misma prioridad cuando se trata de un tema de salud, porque estamos hablando que indistintamente sean el rango que tengan, hay que darle el trato como debe ser. Emergencia es de emergencia, pero esa discriminación no debería pasar. Entonces, son temas que hay que corregirlo. Y adicional a esto, se habla de ampliar ese espacio de participación en el directorio. 9, me parece bien. Y cuando usted lo ha dicho de manera práctica, eso no está fraguado en piedra, claro, que tenemos que construirla con ustedes, con los activos, con los pasivos, para que todos puedan ser parte de una mesa y que podamos construir una ley lo suficientemente adecuada para que permitan tener todos la posibilidad de decir, esta es nuestra ley, que en función del tiempo tendrá que irse haciendo los ajustes necesarios. Entonces, me parece de lo más correcto. Y adicional a esto, yo debo señalar también que acá ustedes hablan de que tendrían esa posibilidad de la dinámica de los que salen y de los que ingresan. Sabemos que por el riesgo, todo señor policía, porque él es el que está al frente de todo. Él no es Superman, pues, o sea, simplemente vemos lamentablemente que a veces fallecen los señores policías, tanto oficiales como señores de tropa, todos hacen una sola causa, pero la tasa de deserción debe ser esa, y que ustedes también puedan ver cómo van minimizando esos riesgos, que al final ustedes tienen estrecha interrelación con quienes, y me refiero especialmente con el alto mando policial. Y hoy sí quiero hacerle una pregunta complementaria al señor viceministro, o alguien de ustedes me podrá responder. De los señores policías que hoy están, han habido destacamentos que han tenido lamentablemente un espacio de decir, subieron el atraco de las armas de dotación. Esos señores policías hoy, ¿qué está pasando? ¿Se les ha dado nuevamente una dotación? ¿O es que salen así nomás con el gas pimienta? O sea, porque yo le digo, debe darse soluciones prácticas para evitar que luego haya lo que estamos viendo acá, temas de salud. Y yo conozco, especialmente, yo le hablo de mi provincia, hubo un acto de no muy agradable de subversión interna y que fueron, no sé si eran 19 armas de dotación, y resulta que ahí no les han dado armas de dotación a estos amigos que están en servicio. Entonces, yo sí hago la llamada a la reflexión, mientras hay el trámite administrativo, que hagan todas las denuncias, todo lo demás, denle una dotación nueva. Que yo no puedo creer que el señor policía salga así sin nada, o el señor oficial. Eso no puede pasar en un espacio donde yo veo usted es muy ordenado, pero me refiero, eso sí va para el señor viceministro, que por favor revise de cuántos casos están en esas condiciones y les puedan dar soluciones para los amigos policías. Y en lo demás, fundamentalmente nuestro compromiso como parte de esta mesa será apoyar para que pueda salir esta ley perceptible, que todos puedan tener ese espacio y no se hagan falsas alertas que esto ya sale aprobado ahora. Serán las mesas que puedan tenerlo, y en eso, Presidenta, para que pueda hacerse un espacio cronológico y podamos darle el trato ágil, efectivo, que pueda mantenerse para esta nueva ley, que incluya desde las prestaciones, incluya también de esas inversiones, que hay bastantes recursos, porque son 50,000. Si eran 58,000, salen más o menos 8,000 y manejan al final del año una cantidad sumamente considerable. La plata bien manejada va a generar más plata, pero lo fundamental es el trato a nuestra gente. Hasta ahí mi intervención, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Polanco. Muy amable, señorita presidenta, gracias. Sí, aquí surgen algunas inquietudes, aparte de diríamos, información que nos ha dado el coronel González acerca de cómo está o cómo estaría planteado este proyecto de ley, que yo lo dije en un inicio, es tan necesario para mejorar las condiciones de los afiliados, de las personas involucradas en la seguridad social de la Policía Nacional. Aquí también quiero aprovechar para consultarle que nos aclare cómo surge, de dónde surge, bajo qué criterio surge el miembro o vocal independiente, a quién representa
este miembro. Y por supuesto, ¿bajo qué criterio se considera que el inspector de la Policía Nacional sea un miembro nato del Consejo Directivo? Sería bueno también que nos despejara esa inquietud a los miembros de esta comisión. Sabemos que vamos a trabajar en ello y para ello planteé en la sesión anterior de que participen todos los involucrados. Y allí había citado en una moción que fue respaldada por los colegas asambleístas de que sean parte de estas mesas técnicas los miembros de la Policía Nacional en estado pasivo, es decir, los jubilados. En este caso, señorita presidenta, he presentado ante la Secretaría una nueva moción en donde incluyo a los directivos oficiales y técnicos operativos para que sean parte también de estas mesas técnicas de manera permanente para junto al equipo técnico de esta comisión y a los asambleístas construyamos esa ley anhelada por la Policía Nacional. Señorita presidenta, le pasé para que por favor por secretaría se dé lectura. Gracias, Gracias. señor asambleísta. Agradecemos las comparecencias del señor viceministro del Interior y del coronel González que han venido. Sí, si es que usted tiene, tú quieres intervenir, asambleísta tiene la palabra y luego coronel tiene 5 minutos para responder. Muchas gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Algo muy importante de todo lo que hemos podido escuchar, en realidad ustedes lo que buscan es precautelar tanto la sostenibilidad y la sustentabilidad a través del tiempo de todo lo que se refiere a las prestaciones de salud de los miembros uniformados de la Policía Nacional y por ello pues tienen una propuesta interesante, pensando a lo mejor en el manejo realmente de los recursos económicos. Algo que preguntábamos hace rato es que los estudios actuariales que ustedes tienen y que los que están dentro de esta sentencia serían del año 2020, pero el señor viceministro mencionaba que están trabajando en una nueva estudios actuariales con corte de diciembre del 2023. Sí, luego no sé quién de los dos me pudiera responder, es en qué tiempo va a estar listo, ya que esta ley ya está en nuestra comisión y tendríamos que tener esos datos muy importantes. Ahora, siempre nosotros hemos sido defensores desde nuestro lado individual como personas, hoy como asambleístas y como comisión, es la igualdad de oportunidades tanto para la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Si hemos conocido que históricamente ha habido estas brechas de desigualdad y mal llamados incluso privilegios. Entonces, sí queremos que haya la predisposición de ustedes cuando nosotros hagamos la revisión en la mesa técnica conjuntamente con sus asesores y los asesores de aquí de la Comisión de Trabajo, que seamos flexibles para entender que la Policía Nacional desde su primer día, que entra a esta vocación de servicio a costa de su propia vida, exponiendo a que su familia se quede en realidad solos, porque ese es el riesgo de la Policía Nacional, sea el mismo tratamiento del que llega el primer día como el que con la bendición de Dios puede tener una jubilación. Entonces, nosotros vamos a ser siempre defensores de esta igualdad de oportunidades, jamás desconociendo el que ingresa recién y el que tiene la amplia experiencia. No, más bien tiene que hacerse un complemento, pero en el momento de tener realmente sus jubilaciones, el tema de la salud, sus riesgos por el tema del trabajo, porque están al riesgo a diario, eso digo, estamos expuestos realmente con una inseguridad increíble en el país. Entonces, vamos a sintonizarnos con la realidad para hacer este acompañamiento en la forma igualitaria. Hay algunas circunstancias que a lo mejor algunos dirán, como acabábamos nosotros también de hacer un análisis, que los jubilados del país están preocupados frente a los nuevos jubilados, que a lo mejor tendremos que tener 80 años para que presuntamente nos den el 100% de la pensión jubilar, pero ya no vamos a disfrutar nada, pues luego de más de 40 o 30 años del aporte. Entonces, esto también vamos a analizar los riesgos, las ventajas, las desventajas, pero siempre pensando en el bien común.
de la institución que es la Policía Nacional. Haremos un trabajo coherente, transparente, íntegro y sobre todo defendiendo los derechos. Hasta aquí el uso de la palabra, compañera presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, señor asambleísta. Coronel, tiene la palabra. 5 minutos, como me indicaron. Señor asambleísta Abad, efectivamente, como usted ha escuchado, los estudios actuariales fueron contratados del 2021 al 31 de diciembre del 2020. Ya ayer estamos iniciando el proceso de contratación de los nuevos estudios actuariales con fecha de corte 31 de diciembre del 2023. El proceso de contratación nos tomará un mes, mes y medio aproximadamente, y la realización de los estudios actuariales toma entre 3 a 4 meses. Nuestra intención es entregarles a ustedes lo más pronto posible, pero quizás llegue entre el primero y el segundo debate, siendo realistas, ¿no? Pero la ventaja es que la propuesta de ley fue elaborada con el estudio del 2020 y la realidad puede cambiar, pero no va a ser dramática o esperemos que no sea así. En cuanto a los hospitales y convenios, como usted bien lo dijo, son hospitales que planteamos se desconcentren. Por ejemplo, un hospital básico de la Policía Nacional que está abierto para la red pública entre Manabí y Santo Domingo, en Chone, en El Carmen, en Flavio Alfaro. Yo no sé, eso lo determinará el Ministerio de Salud Pública. Otro hospital básico en Esmeraldas para que cubra toda la zona norte. Pero además es un hospital que está al servicio de la ciudadanía en general. Otro hospital básico en la Sierra Central en Chimborazo y el otro hospital básico en Loja. Finalmente, 2 hospitales de especialidades, uno en Quito, pero no donde está el actual, porque eso es una ladera del Pichincha de alto riesgo, sino en el sur de Quito, donde residen la mayor cantidad de policías. Y el otro hospital de especialidades en Guayas, pero no en Guayaquil, sino en Daule, en Durán o en Milagro. Usted me dice la Amazonía, y aquí contesto la pregunta también del asambleísta Guevara. No es verdad lo que a usted le han dicho, y estoy seguro que sí se lo han dicho, porque yo también lo he escuchado. A mí mismo me han difamado, han dicho que hemos hecho una derivación internacional para un señor general. El ISPOL ha hecho 2 derivaciones internacionales en su historia, en los 29 años. La primera, el hijo del sargento Alcíbar, y se los digo con nombre, que fue a la Universidad de Navarra a realizarse un trasplante medular. Y la segunda derivación, hoy acabo de chatear con el cabo Neiser Gómez, que para ustedes es un desconocido, para mí sí es un cercano, que está en Navarra terminando su etapa justamente de este trasplante medular. Y a mucha honra, el 20 de mayo tiene la revisión final y regresa al país. Las 2 únicas derivaciones. Que se diga, porque así son, la mala fe, pero también los que tienen todavía los $600 millones que se llevaron del ISPOL y que utilizan para desinformar y manipular, que cuando el oficial o el directivo tiene heridas, ahí sí se mueve el helicóptero y cuando el personal sufre heridas no se va a nada. Eso es mentira. Joseph Mero, ¿se acuerdan ustedes? El cabo que en Quevedo le dieron un machetazo estando en el semáforo. Él fue trasladado a la clínica Guayaquil, donde el doctor Roberto Gilbert le salvó su vida. Y así les podría yo seguir enumerando. Así que yo les pido un favor, escuchen a todos, pero no coman cuento también. Son mitos que a veces se dicen. Y cuando nos refiere usted de que Pastaza es la provincia que nos falta, es una de las que nos falta, precisamente. Tengo 2 convenios pendientes de firmar en Pastaza, y eso lo vamos a realizar en las próximas semanas. Las otras 22 provincias, porque las que se efectúan son Pastaza y Galápagos, porque lamentablemente en Galápagos no existe red complementaria. Estos son convenios con centros privados, por si acaso. Pero nosotros hemos firmado convenios a nivel nacional con los mejores centros privados de cada provincia. Entonces le he contestado también, asambleísta, de que no hay tal trato discriminatorio. En cuanto a lo de las armas, como usted bien lo manifiesta, tal vez mejor información tenga el señor viceministro, pero yo conozco que las armas, cuando son sustraídas, ingresa el personal policial a un proceso administrativo, pero eso no impide que de disponerse un armamento adicional se le pueda destinar. El señor asambleísta Polanco hablaba de que de dónde nace este vocal independiente. Yo se lo dije, de una consultoría internacional del economista Rubén Darío Avendaño, donde nos dijo, cuando analiza la conformación actual del Consejo Directivo, dice, ustedes tienen un problema, una debilidad. Todos son o policías activos o pasivos y el nivel político. ¿Y quién maneja inversiones? ¿Quién sabe de riesgos? ¿Quién es ingeniero comercial? Las grandes empresas, inclusive esas que tienen poderíos familiares, integran directorios de 5. Las familias se reservan 2 vocales y les dan a vocales externos 3. ¿Sabe para qué? Para garantizar que las decisiones sean con la razón, no con el sentimiento. Eso. Esa es la figura de este vocal externo que se plantea, que lo que se busca en la ley es que se lo incluya y luego lo reglamentaremos cómo se lo contrata.
Pero la idea es tener ahí un experto en finanzas, en seguridad social, en inversiones, en riesgos, ¿no? Y usted justo mencionaba qué hace el inspector general en la Policía Nacional. Oiga, yo me hago la misma pregunta, pero eso lo decidió el consejo directivo anterior. Yo soy el secretario, tengo que venir a ustedes a exponerle y decirle, el consejo directivo anterior, como bien lo manifestó el señor viceministro, fue el que resolvió que esté presente el inspector general. Justamente ese es el vocal que yo digo, lo eliminaría en el plano personal y le daría un cupo a los técnicos operativos, para que los técnicos operativos de 9 tengan 4, 2 pasivos y 2 activos. Pero voy a ser bien claro, más de eso es populismo barato, ¿sí? Y nos preguntaban ustedes, perdón, ustedes, asambleísta Polanco, ¿cuáles son los aportes de los pasivos, no es cierto? Bueno, actualmente tienen que seguir aportando el 2.5% para salud. Se llama el seguro de enfermedad y maternidad. También van a escuchar criterios. Le van a decir, pero si yo ya tengo 60 años, ya me sacaron el útero, ya no voy a ser mamá. O el otro le va a decir, tengo hecha la vasectomía. Es el nombre del seguro, pero es el seguro de enfermedad. Yo estoy en servicio activo, pero pronto voy a estar en servicio pasivo. Yo sería un canalla si diría, no aportemos al seguro de salud, porque sé la realidad, puede quebrar. El 2022, que es los últimos datos completos que yo tengo, entraron 51 millones de dólares en aportes entre el Estado, el personal activo y los pasivos. Y se han pagado hasta el momento 49 millones, o sea, más o menos tiene un equilibrio. Pero ¿por qué le digo hasta el momento? Porque sigo pagando, atención, desde el 2022. ¿Sabe cuál es el problema? Ese mismo año 2022, los pasivos aportaron 7.8 millones, ciérrele en 8. Pero las atenciones a esos mismos pasivos fueron 11 millones. Y a sus familiares, 7 millones más. Es decir, aportaron 8 millones, pero consumieron 18. Ve el desbalance. Pero si a ese ingreso de 51 millones anuales, usted le quita los 8 millones de ellos, aguantará 1, aguantará 2, no creo que llegue al tercer año y el seguro quiebra. En el IES, no nos vayamos lejos. En el IES, si usted está trabajando y quiere afiliarle a su esposa, tiene que pagar el 3.41% más. En el ISPOL, con su aporte personal, que es del 2.50, le cubre esposa, hijos y padres. Está mal porque está sobredimensionado. En estos estudios actuariales vamos a ver la posibilidad de excluir a los padres porque no da más. Y tendría que quedarse el asegurado, su esposa y sus hijos menores de 18 años. Y si quiere asegurar a su hijo de 18 a 25, ponga una tasa adicional, ¿ya? Y en el propio IES, si usted está jubilado y quiere aportarle salud a su esposa, ¿tiene que aportar o no? El 3.41, que es mucho más alto que nuestro 2.50. Finalmente... Y perdón ahí, ¿todos pagan eso? Todos. De igual manera, o sea, no es que los clase pagan más. Verá, los que más pagamos somos los oficiales porque está atado a la escala salarial. Entonces, cuando me dicen todos aportan el 2.5%, si yo me retiro de coronel, obvio que yo voy a aportar más que un sargento, porque la escala salarial del sargento, que es la que finalmente determina también la pensión, es menor. Pero también mi aporte es mayor y ahí viene este principio de solidaridad. Y con esto cierro. La preocupación de la asambleísta Abad era en el sentido de la igualdad. Qué bueno que esa sea la preocupación. Y yo les he dicho, esta es recién una propuesta, es un trabajo inicial que nos ha dispuesto la Corte, que para ustedes se constituye en el primer insumo. Tienen en su poder propuestas de otras asociaciones que tienen una debilidad. Esas tienen estudios actuariales, la nuestra sí. Entonces, miren la debilidad, pero no, eso no impide que conceptualmente se puedan tomar algunos aportes de esas propuestas y resumirlo en lo que ustedes manifestaron. Un trabajo integral que finalmente al terminar la labor, no creo que nos deje a todos con un consenso, pero con que vea esa amplitud de criterios, yo creo que la mayoría quedará satisfecha por una simple y llana razón, y con esto cierro. En el 2020 se ponderaba el rol de los médicos, de las enfermeras y de los bomberos en medio de la pandemia, ¿recuerdan ustedes? Y se les llamó la primera línea. Y la Policía Nacional con sus músicos íbamos a darle serenata a esos profesionales que se jugaron la vida. ¿Saben por qué lo hacíamos? Porque nosotros sí sabemos lo que es estar en la primera línea. Porque pasó la pandemia, pero luego han venido otros sucesos donde la Policía Nacional siempre sigue siendo la primera línea. El día de hoy, vean ustedes las noticias, 60 allanamientos en nivel nacional. ¿Quiénes lo realizan? Los policías, pues. Y los grandes estallidos sociales del 2019 y del 2022, a mucha honra, quien sostuvo la democracia fue la Policía Nacional. Esa policía a la cual ustedes sí tienen una obligación moral, darle un cuerpo robusto de seguridad social. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, coronel. Asambleísta Pasquel tiene una inquietud. Gracias, señora presidenta. No solamente para
reafirmar nuestro interés en que vamos a ver la mejor opción de una ley que ampare a todos los sectores de la Policía Nacional, porque siempre están en primera línea y por eso mismo el ISPA, el ISPOL y digamos y el ISFA van a tener nuestro total apoyo para que salga una ley que les ampare a todos los niveles de una buena forma. Y justamente tomo las palabras en que tengamos apertura a que lo que está aquí es el inicio y que tengamos flexibilidad para que vengan opciones de otras visiones de la misma policía, de otros sectores. No todo, como usted dijo, no todo está escrito en piedra, no todo es así, y que el único fin es que sea lo mejor para todos. Desde luego que va a haber un poco de especialidades dentro de la Policía Nacional que hay que considerarlas, porque no es que todo es una sola, es horizontal. Pero en esa medida de porcentajes que corresponden a cada uno, que sean los porcentajes justos que les abarque a todos, ¿no? Porque si los sueldos son altos y otros sueldos son bajos, yo me he quedado sorprendida que en algún momento se decía que para oficiales el descuento era menor y para de suboficiales el descuento era mayor, lo cual es un absurdo. Para quienes ganan menos, ¿por qué el porcentaje tiene que ser mayor? Tiene que ser igual, porque ya está diferenciado en los sueldos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a considerar opciones que estemos abiertos a recibir visiones que le van a ayudar, como usted dijo, incluso desde el sector civil, desde los otros sectores abiertos a fin de que digamos, mira, qué buena idea salió, qué interesante esto, que se adapta y va a beneficiar a todos como institución, que ese es nuestro fin. Muchas gracias, señora Gracias. asambleísta. Muy amable. Gracias, Presidenta. Solo dos temas muy puntuales antes de que intervenga el señor viceministro. Si esta propuesta de ley cuenta o no con el aval de la Presidencia de la República, porque debemos partir por aquello, porque ellos serán los que dispongan a saber si hay los recursos necesarios como para poder implementar. Y segundo, obviamente, de lo que había señalado, se habla de, las cifras están ahí, más o menos unos 20,000 señores policías ya cumplirían los 20 años de servicio. Entre oficiales y señores policías, ellos estarían por salir. Así sería, de acuerdo al tema matemático, es como se iría a suplir ese espacio si no se aplica el tema de alargue de lo que significan los años de aportación. Nada más. Hasta ahí, Presidenta. Gracias. Gracias. Señor viceministro, ¿algo que añadir o acotar? Sobre este tema, se están realizando las conversaciones, porque, repito e insisto, este proyecto es un proyecto anterior a esta administración, entonces precisamente por esa razón, una de las recomendaciones más insistentes ha sido que se conformen estas mesas técnicas para que de estas mesas técnicas se construya algo debatido y en consenso. Indiferentemente de eso, precisamente el Ministerio ha realizado las conversaciones con las áreas técnicas correspondientes, Secretaría Jurídica de la Presidencia y MEF, para que también ellos opinen al respecto. Todavía no tenemos los resultados de estas gestiones, pero se están realizando las mismas. Entonces, eso quería comunicarles. Gracias. Reiteramos el agradecimiento por la presencia del señor viceministro del Interior, Leonel Calderón, así como la comparecencia del coronel Diego González. Con esto, señora secretaria, quisiera que nos informe si es que existen más puntos en el orden del día Sí, y claro. dar paso a la moción presentada, en este caso, por el asambleísta Polanco. Señora Presidenta encargada, me permito informar que a esta Secretaría ha llegado el memorando 0042 presentado por el asambleísta John Polanco, que en su parte pertinente señala: propongo la inclusión de los señores directores oficiales y técnicos operativos en las mesas técnicas de trabajo con el objetivo de abordar y analizar de manera conjunta la propuesta. Sugiero que de este análisis se realice con la colaboración del equipo técnico asesor de la comisión y de los distintos miembros de la Mesa del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Es fundamental que trabajemos en conjunto tanto en los aspectos técnicos, sociales y jurídicos con el fin de alcanzar los mejores acuerdos para una ley inclusiva y responsable que beneficie a todos los miembros policiales. Hasta ahí la moción, señora Presidenta encargada. ¿Tiene apoyo a la moción?
Señora secretaria, procedamos a tomar votación. Con su autorización, señora presidenta, procedo a tomar votación de la moción presentada por la asambleísta John Polanco. Asambleísta Abad Morocho Luzmila Mercedes. Perdón, estaba con una información de mi territorio. Conocedores de que realmente lo que estamos aquí es para respaldar derechos, mi voto a favor. A favor. Asambleísta Guevara Blasque Jaime Patricio. Indudablemente que esta ley la vamos a dar el tratamiento necesario y lo fundamental es como va a ser una mesa abierta y de este es lo más racionalizado, también que exista la sinergia de ustedes para que los temas que están pendientes, me refiero, si hay o no el aval de parte de la Presidencia de la República para continuarlo, pero también debemos ser totalmente sinceros con el sector al que ustedes representan. De nuestra parte, abierto y a favor de la moción. A favor. Asambleísta Ortiz Joana. Totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el asambleísta Polanco. Creo que es oportuno también la presencia y participación de quienes van a ser beneficiarios de esta ley. Así que a favor de la moción. A favor. Asambleísta Méndez Rojas Fernanda Mabel. A favor. A favor. Asambleísta Pasquel Andrade María Teresa del Carmen. A fin de que en conjunto logremos un resultado óptimo en este proyecto que vamos a iniciar, a favor. A favor. Asambleísta Polanco Lara John. Estoy seguro de que con todos los sectores relacionados al tema de la seguridad social de la Policía Nacional vamos a sacar una buena ley y obviamente luego de la revisión de los estudios actuariales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y que den su análisis técnico, técnico jurídico, vamos a sacar un buen proyecto. Como proponente, a favor. A favor. Asambleísta Holguín Naranjo Marcela Priscila. A favor de la moción para que sea una mesa técnica en donde exista una participación equitativa de todos. A favor. Me permito informar, señora presidenta encargada, que con 7 votos a favor se aprueba la moción presentada por el señor asambleísta John Polanco. Gracias, señora secretaria. Certifique si es que existen más puntos del día a tratar en esta sesión. Señora presidenta encargada, me permito informar que no existen más puntos en el orden del día. Al haber tratado todos los puntos en esta comisión, se clausura la presente sesión. Gracias a todos por su presencia. Siendo las 12 horas con 49 minutos, se clausura la presente sesión. Una buena tarde para todos.